Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Solano, soy fisiólogo del ejercicio y entrenador de triatlón y deportes de resistencia aeróbica. Y el día de hoy estamos acá para hablarles de un modelo de entrenamiento psicobiológico. ¿A qué me refiero con esto? Durante los últimos 30 años hemos estado entrenando, utilizando muchísimas evidencia nueva de ciencias como la fisiología, la biomecánica, nutrición, para entrenar deportes de resistencia aeróbica. Pero hemos dejado una parte muy importante del entrenamiento, que es esta parte intuitiva, esta parte perceptual, esta parte mental, que en el pasado creíamos que era de alguna forma por la evidencia científica que había, no era la mejor forma de entrenarse. Hoy en día, al contrario de lo que ha sucedido en los últimos años, hemos cambiado este paradigma. Entonces, primero me gustaría que entendiéramos que este modelo tiende a ser muy simple. Es un modelo donde de este montón de evidencia que hemos almacenado durante los últimos 30 o 40 años, tenemos que reducirlo en algo que sea muy sencillo de explicar. De eso se trata. Hace 250 años, en Francia, se publicó la primera enciclopedia de ciencias, artes y oficios. Esta enciclopedia fue en ese momento editada por un matemático, y este matemático de D'Alembert fue el que hablaba de este principio de reducir toda esta complejidad del conocimiento en una serie de principios básicos y fundamentales que nos pudieran explicar el mundo de una mejor manera. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer con este modelo, simplificarlo en términos que todos podamos usar un modelo válido, científicamente fuerte, pero que a la vez sea muy fácil de implementarse. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy es del concepto de carga de entrenamiento. La carga típicamente se define por el volumen o aquellas horas de entrenamiento que hacemos y la intensidad, es un producto. Pero el ser humano funciona de una forma interesantísima. Nosotros tenemos que perturbar la homeostasis, o sea, tenemos que sacarnos de esa zona de confort, de como estoy yo ahorita en reposo. Al estresarnos, o sea, al realizar una actividad física, perturbamos esa homeostasis o ese estado del metabolismo en que él está, digamos, como ahorita en reposo, y esa perturbación de la homeostasis genera una serie de adaptaciones que hace que mejoremos. Lo que tratamos de explicar con el modelo es qué tanto tenemos que perturbar esta homeostasis y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, hoy sabemos que, por ejemplo, si yo hago una flexión del músculo repetidamente, le pongo una carga, lo hago en condiciones de calor, esta carga aumento cada día más, esta perturbación progresiva de la homeostasis genera ciertas adaptaciones que hacen que, en este caso, mi bíceps crezca un poquito más. En los deportes de resistencia aeróbica, la palabra lo dice, requieren oxígeno para producir energía. Entonces, esta perturbación de la homeostasis tiene que ir dirigida a aquellas partes del metabolismo donde requerimos oxígeno para producir energía. Ahora bien, ¿para qué hacemos esto y cómo lo hacemos? Bueno, dependiendo de estos estímulos, así va a ser la respuesta al entrenamiento. Entonces no es lo mismo hacer una hora de entrenamiento suave que, por ejemplo, 20 minutos de muy alta intensidad. La perturbación de la homeostasis va a ser completamente diferente con los dos estímulos. Y hoy en día tenemos mucha evidencia que nos dice cómo debemos hacerlo. Entonces, vamos a movernos un poco a explicar este concepto. Ahora, el cerebro cumple una función fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hace 90 años en Italia había un fisiólogo muy famoso que decía que la fatiga como tal es un aviso del cuerpo de que algo está sucediendo, o sea, nos está defendiendo. Esta perturbación de la homeostasis que tenemos cuando hacemos ejercicio y esta fatiga como tal genera que el cuerpo genere mecanismos de defensa para prevenirla, para atenuarla o para evitarla. Y entonces, si nosotros hacemos caso a estas señales del cerebro que nos estás diciendo, estás fatigado, te duele las piernas cuando estás ejercicio, hace mucho calor, me estoy sintiendo bajo de energía, todas esas señales que vienen del sistema nervioso central o del cerebro nos ayudan
a poder customizar o individualizar el entrenamiento basado en señales que vienen del cerebro y no necesariamente de la frecuencia cardíaca, de la sangre o de análisis bioquímicos que típicamente hacíamos en el pasado o que seguimos haciendo para tratar de prescribir el ejercicio. Entonces, lo más importante es que tenemos un gobernador central, un cerebro que está percibiendo lo que está sucediendo con el ejercicio y está tomando decisiones para tratar de defendernos y generar adaptaciones que hagan que cada vez seamos más fuertes y resilientes y podamos soportar esos estímulos o esas perturbaciones de la homeostasis de una mejor manera. También lo decía Roger Bannister, que fue el primer ser humano en bajar de 4 minutos en la milla, que es el cerebro, no el corazón ni los pulmones, ese es el órgano crítico, ese es el órgano que gobierna todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, el modelo de los últimos 30 años no le ha puesto atención al cerebro, le ha puesto atención al corazón, a los pulmones, al músculo, a una fisiología, por decirlo así, periférica. El modelo psicobiológico le pone atención o le da prioridad al cerebro. Entonces, tenemos que ser muy intuitivos. Tenemos que volver a percibir lo que estamos sintiendo para tomar decisiones. Pero esas decisiones tienen que ser tomadas basadas en una serie de evidencia que nos indica cómo hacerlo. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando estamos compitiendo, el ser humano toma decisiones de qué paso llevar dependiendo de 3 variables. Una es cuánto tiempo llevo de hacer ejercicio, cuánto tiempo me hace falta y cómo me siento en este momento. Es un algoritmo sencillísimo y si yo no tengo alguna de estas variables, digamos que no puedo establecer un buen paso. Una persona novata que nunca ha hecho un evento, por ejemplo, de resistencia aeróbica, como podría ser una media maratón, básicamente, si no sabe que va a durar 2 horas y lleva, digamos, 10 minutos y en esos 10 minutos le va dando muy duro, seguramente no va a poder terminar el evento o va a terminar muy fatigado y va a tener que bajar el paso. Entonces, el sistema nervioso central está calculando permanentemente cuánta distancia nos hace falta o tiempo, cuánto llevamos y cómo nos sentimos y a partir de ahí toma decisiones para llevar el paso. Entonces, esto nos da evidencia de que sí, hay un cerebro y un sistema nervioso central que es el que gobierna y el que toma las decisiones, pero tenemos que ponerle atención y tenemos que entrenarlo para ello. Entonces, todas estas sensaciones que las percibimos como un output, le podemos llamar percepción del esfuerzo. Y existe una escala de percepción del esfuerzo que vamos a usar, se llama la escala de percepción del esfuerzo de Borg, que con palabras muy sencillas, diciendo si el ejercicio es suave, moderado, un poco duro, duro o muy duro, puede describir lo que está sucediendo en el cuerpo en un momento determinado. Entonces, hay 2 conceptos muy importantes y de aquí donde vamos a diferenciar en los 2 paradigmas, el que dominó durante muchos años, el del músculo, los pulmones, el corazón, que se llama el concepto de la carga externa. Carga externa no es más que medir la intensidad del ejercicio con una velocidad, con una potencia o con el paso. Entonces, típicamente hoy en día la gente anda con un reloj, anda con monitores de frecuencia cardíaca y anda midiendo la carga externa o la intensidad del ejercicio desde un punto de vista externo con estos dispositivos. Sin embargo, eso no nos da información sobre cómo se va sintiendo ese atleta haciendo ejercicio. Simplemente nos está diciendo qué paso llevo, qué frecuencia cardíaca y con esa información hemos usado un modelo durante muchos años para prescribir ejercicio basado en datos externos de gadgets, de wearables y el modelo psicobiológico propone más bien usar la carga interna. ¿Qué es la carga interna? La carga interna son esas percepciones que tenemos. Si yo percibo que el ejercicio es suave, si percibo que es muy duro o duro, no qué velocidad llevo, no cuántos minimoles de lactato tengo en sangre, no qué frecuencia cardíaca llevo, sino cómo percibo yo esa intensidad del ejercicio en una escala muy sencilla que les mencioné anteriormente, que es la escala de Borg, que cada palabra está asociada a una sensación. Entonces, esta carga interna es la que domina este modelo psicobiológico. Entonces, se llama psico porque estamos usando una respuesta del sistema nervioso central, del cerebro, y biológico porque esa respuesta nos está diciendo qué está pasando en todo nuestro cuerpo, o sea, nos está describiendo la fisiología, nos está diciendo qué tanto estamos perturbando la hemostasis, qué tanto estamos estresando, y basado en esas sensaciones vamos a tomar decisiones de cómo entrenar. Ahora bien, la intensidad del ejercicio, como les dije anteriormente, se ha medido típicamente con porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima,
con velocidades, con respecto a una velocidad máxima, con minimoles de lactátido o ácido láctico, ¿verdad?, para medir el metabolismo. O sea, con una serie de variables fisiológicas que están centradas en sistemas fisiológicos como son el músculo, el metabolismo y el sistema cardiopulmonar. Sin embargo, ninguna de ellas toma en cuenta la parte del sistema nervioso central o del cerebro. Ellos lo que dicen es que la intensidad del ejercicio la podemos medir con dispositivos que nos dan una serie de información para tomar decisiones basados en estos instrumentos. A continuación, vamos a ver cómo medimos esa intensidad del ejercicio con la percepción del esfuerzo o con este estado psicobiológico.